Permítanme que les lleve a un lugar que el tiempo casi ha olvidado, a la Irlanda de finales del siglo XIX. Un lugar tejido con niebla, turba y creencias tan antiguas como las propias colinas. Imaginen por un momento el condado de Tipperary, concretamente un pequeño rincón llamado Ballybatlea. Aquí, la vida no se medía en horas, sino en el lento girar de las estaciones, en el trabajo de las manos y en las historias susurradas al calor del hogar. En Ballybatlea, las casas eran pequeñas fortalezas de piedra y paja contra el viento y la lluvia. Eran mundos en sí mismos, donde las familias nacían, vivían y morían, a menudo sin aventurarse más allá del mercado del pueblo vecino. La comunidad lo era todo, un muro de protección, pero también una jaula de miradas y susurros. Cada nacimiento, cada enfermedad, cada pequeña disputa, era de dominio público, un hilo más en el tapiz de la vida comunal. En este mundo de certezas inamovibles, vivían Michael y Bridget Cleary. Su hogar era modesto, como todos los demás, pero dentro de sus muros había algo que lo hacía diferente. Había una chispa de modernidad, una luz que brillaba con una intensidad inusual para aquel lugar y aquella época. Y esa luz, en su mayor parte, era la propia Bridget. Bridget no era una mujer común de la Irlanda rural. Era independiente, fuerte, y poseía un talento que la distinguía. Con su máquina de coser, un objeto casi de otro mundo en aquella comarca, confeccionaba vestidos y sombreros, ganando su propio dinero, criaba gallinas y vendía los huevos. Era autosuficiente, una cualidad que en un hombre se admiraba, pero que en una mujer, a veces, generaba recelo. Era hermosa, sí, con el pelo oscuro y una mirada inteligente que parecía ver más allá de las colinas de Tipperary, pero su belleza no era dócil. Había en ella una confianza que algunos confundían con orgullo. Se vestía con un estilo que rozaba la elegancia urbana, un recordatorio constante de que su espíritu era, quizás, demasiado grande para los estrechos límites de Ballybatlea. Michael, su marido, era un calderero, un buen hombre, un artesano respetado. Amaba a Bridget, de eso nadie dudaba. Se sentía orgulloso de tener a su lado a una mujer tan especial. Pero el amor, en un lugar gobernado por la tradición, a veces viene acompañado de una sombra. La sombra del miedo a lo que no se comprende, a lo que se sale de la norma. Y Bridget, en muchos sentidos, se salía de la norma. Su unión era sólida, pero tenía una grieta, una ausencia que pesaba en el silencio de las noches. No tenían hijos. En aquella época y en aquel lugar, un matrimonio sin descendencia era una casa sin futuro, una anomalía, y donde la razón no encontraba respuestas, la superstición se abría paso para ofrecer las suyas, casi siempre oscuras y retorcidas. Las viejas creencias nunca se habían marchado de Irlanda. Convivían con la fe cristiana en una extraña simbiosis. La gente iba a misa los domingos, pero también dejaba un cuenco de leche en la puerta para el buen pueblo, para las hadas. No eran las criaturas aladas de los cuentos infantiles, eran los Side, un pueblo antiguo y poderoso, temido y respetado, que vivía en fuertes invisibles bajo las colinas. Se decía que codiciaban la belleza y la vitalidad de los mortales, que a veces robaban a un niño sano de su cuna, dejando en su lugar a un doble enfermizo y llorón, y otras veces se llevaban a un adulto, a una mujer joven y hermosa, o a un hombre fuerte, y lo sustituían por un changeling, un impostor, una cáscara vacía que se consumía lentamente. Esta creencia no era una simple historia para asustar a los niños, era un diagnóstico, una forma de dar sentido a lo inexplicable, a la enfermedad súbita, a la depresión, a la tuberculosis, a cualquier mal que la medicina de la época no podía nombrar ni curar. Era una verdad tan real como la tierra que pisaban. Y entonces, en el invierno de 1895, Bridget Cleary cayó enferma. Todo comenzó con un resfriado, una tos que se aferró a su pecho y no la soltaba. Pasó días en la cama, debilitada por la fiebre. Su cuerpo, antes vibrante y lleno de energía, se volvió frágil. Su mente, antes aguda y rápida, se enturbió por el delirio de la enfermedad. Era probablemente una bronquitis o una neumonía, dolencias comunes y a menudo mortales. Pero Michael no vio una simple enfermedad, vio una transformación. La mujer que yacía en su cama no parecía su Bridget. Su mirada era distante. Sus respuestas, a veces, eran extrañas, inconexas.
El brillo de sus ojos se había apagado. La mujer que le desafiaba con una sonrisa inteligente había sido reemplazada por una criatura apática y quejumbrosa. El cambio fue tan drástico que una semilla terrible comenzó a germinar en la mente de Michael. Los vecinos empezaron a visitar la casa, como era costumbre. Traían caldos y remedios caseros, pero también traían consigo sus miedos y sus susurros. Observaban a la mujer en la cama, y en sus miradas compasivas se mezclaba una pizca de temor. «¿Has visto sus ojos?», decían unos. «No parece ella», murmuraban otros. El médico del pueblo, un hombre de ciencia, diagnosticó una afección nerviosa agravada por la congestión pulmonar. Prescribió reposo y medicinas. Pero sus palabras, lógicas y racionales, eran como un susurro en medio de un vendaval. El diagnóstico del pueblo era mucho más antiguo y poderoso. Alguien, quizás un familiar, quizás un vecino bien intencionado, pronunció la palabra en voz alta. La palabra que lo cambiaría todo. Changeling. La idea, una vez sembrada, echó raíces profundas en el corazón aterrorizado de Michael. No era que su esposa estuviera enferma, era que esa cosa en la cama no era su esposa. Su verdadera Bridget, su brillante y hermosa Bridget, había sido robada, llevada a un fuerte de hadas bajo la colina de Cailin-Agranaj, que se alzaba ominosa a las afueras del pueblo, y en su lugar le habían dejado a esta impostora, a esta réplica marchita. La lógica del amor se retorció hasta convertirse en una lógica de pesadilla. Si esa no era su esposa, entonces no tenía por qué cuidarla como tal. Su deber no era sanar a la criatura que ocupaba su cama. Su deber era expulsarla, forzarla a irse para que las hadas, al ver a su duplicado maltratado, se vieran obligadas a devolverle a la verdadera Bridget. El amor de Michael por su mujer no murió, se transformó en una obsesión peligrosa. Se convenció a sí mismo de que cada acto de crueldad que estaba a punto de cometer no era un ataque contra Bridget, sino una misión de rescate. Estaba luchando por ella, contra ella. El hogar de los Cleary, antes un refugio de calidez y afecto, comenzó a cambiar. El aire se espesó con el miedo. La mirada de Michael sobre su esposa ya no era de preocupación, sino de escrutinio. La analizaba, la interrogaba, buscando una señal, una prueba de que la impostora seguía allí. ¿Eres Bridget Cleary, mi esposa, en el nombre de Dios?, le preguntaba una y otra vez. Y cuando ella, debilitada y confundida por la fiebre, respondía con lentitud o irritación, él lo tomaba como una confirmación de sus sospechas. La verdadera Bridget no actuaría así. La verdadera Bridget le reconocería, le amaría. Consultó a un doctor de las hadas, un hombre llamado Jack Dunn, conocido en la comarca por sus conocimientos sobre los viejos rituales. Dunn le proporcionó hierbas y encantamientos. Le habló de las pruebas, de los métodos para obligar a un changeling a revelar su verdadera naturaleza. Y casi todos esos métodos involucraban el tormento. El fuego del hogar, que siempre había sido el corazón de la casa, adquirió un nuevo y siniestro protagonismo. El fuego purifica. El fuego ahuyenta a los malos espíritus. El fuego, decían las viejas historias, es lo único que una criatura de las hadas no puede soportar. Michael comenzó a mantener la chimenea encendida día y noche, atizando las llamas hasta que la pequeña habitación se volvía un infierno. El calor era sofocante, pero para él era un arma, una herramienta en su desesperada guerra contra lo invisible. Los familiares y amigos que entraban y salían de la casa se convirtieron en cómplices de esta locura, algunos por convicción, creyendo firmemente en el mismo folclore que consumía a Michael, otros por miedo, por no atreverse a contradecir a un hombre desesperado o a las creencias de toda una comunidad. Vieron la creciente crueldad, pero la reinterpretaron como un ritual necesario. La escalada había comenzado, lenta, inexorable, como la marea subiendo en la oscuridad. Cada día, la línea entre el cuidado y el castigo se difuminaba un poco más. Cada remedio tradicional se convertía en una forma de tortura. La orina, un remedio popular para la fiebre, era ahora arrojada sobre Bridget como un acto de humillación, para mancillar al ser feérico y obligarlo a huir. Las hierbas amargas no se le daban para calmar la tos, sino que se le metían a la fuerza en la garganta para provocarle arcadas, para expulsar al intruso. Bridget, atrapada en la pesadilla de su propia enfermedad, se encontró además prisionera en su propia casa, rodeada de rostros que una vez le fueron familiares, y que ahora la miraban con una mezcla de piedad y hostilidad. El hombre que había jurado protegerla se estaba convirtiendo en su verdugo, y lo hacía en nombre del amor. Creía, con cada fibra de su ser, que estaba salvando a su esposa, pero en su ceguera, alimentada por el miedo y la superstición, no podía ver que la única persona a la que estaba destruyendo era a la verdadera Bridget. La casa de Ballivadley ya no era un hogar. Se había convertido en un escenario, un tribunal donde la jueza ala a la superstición, y el acusado era una mujer enferma. Y el veredicto, aunque nadie lo supiera aún,
Ya estaba escrito en las llamas danzantes de la chimenea. El amor se había convertido en una sentencia, y la muerte esperaba pacientemente su turno. La noche del 15 de marzo de 1895 cayó sobre Ballybadley con un frío que parecía nacer del propio suelo. No era solo el frío del invierno que se resistía a morir. Era una quietud natural, un silencio que se cernía sobre el tejado de paja de la casa de los Cleary. Dentro, el aire era denso, casi irrespirable, una mezcla del humo de turba, el olor de hierbas hervidas, y un miedo tan palpable que se podría haber cortado con un cuchillo. Aquella noche no era como las anteriores. Algo había cambiado. Durante el día, Bridget había parecido mejorar. La fiebre había remitido un poco, y había momentos de lucidez en los que su mirada volvía a ser la de antes. Había comido algo, había hablado con cierta coherencia. Para un observador externo, eran signos de recuperación. Para Michael, y para los que compartían su terror, era la prueba definitiva. La criatura de las hadas, el impostor, estaba usando su astucia, fingiendo ser su Bridget, para engañarlos y quedarse para siempre. La decisión ya estaba tomada, no con palabras, sino con miradas y asentimientos sombríos entre Michael y los familiares que se habían congregado en la pequeña cocina. Estaban allí su padre, Patrick Boland, su prima, Mary Kennedy, y varios de sus primos, los hermanos Kennedy. No eran meros espectadores, eran un coro, un círculo de creencia que reforzaba la locura de Michael, dándole la apariencia de un rito sagrado. El fuego en la chimenea era el centro de todo. No ardía con la alegría de un hogar, sino con el hambre de un altar. Las llamas lamían los ladrillos ennegrecidos, proyectando sombras danzantes que convertían los rostros familiares en máscaras grotescas. Sobre el fuego, una olla burbujeaba con la última de las curas prescritas por Jack Dunn, una mezcla amarga de hierbas y leche, destinada no a sanar, sino a atormentar. Bridget estaba sentada en una silla, junto a la cama, envuelta en mantas, temblando a pesar del calor sofocante. Estaba agotada. Las pruebas de los días anteriores la habían dejado sin fuerzas. Su cuerpo era un mapa de su sufrimiento, pero sus ojos, en aquel momento, estaban claros. Veía a su marido, a su padre, a sus primos, y en sus rostros no veía amor ni preocupación, veía una determinación aterradora. El ritual comenzó. Patrick Boland, su propio padre, y Patrick Kennedy la sujetaron, inmovilizando sus brazos. Michael se acercó con un caso lleno del brebaje humeante. «Bebe», le ordenó. Su voz no era la de un marido cuidando a su esposa enferma, era la de un juez dictando sentencia. Ella negó con la cabeza, apretando los labios. Era un último acto de resistencia, el espíritu de la vieja Bridget luchando por salir a la superficie, pero su fuerza era insignificante contra la de ellos. Le forzaron la mandíbula, inclinaron su cabeza hacia atrás y le virtieron el líquido ardiente por la garganta. Ella se atragantó, tosió, el brebaje se derramó por su barbilla y su pecho, pero la obligaron a tragar. Con el sabor amargo de la pócima en su boca, Michael se inclinó sobre ella, su rostro a centímetros del suyo. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo febril. «¿Eres Bridget Boland, esposa de Michael Cleary, en el nombre de Dios?», gritó, la pregunta que se había convertido en una letanía de tortura. Ella, sin aliento, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró: «Lo soy». Su respuesta no le satisfajo. Era la respuesta equivocada, la respuesta de una mentirosa. La criatura era astuta. La agarró por los hombros y la sacudió con violencia. «No lo eres, eres un hada. Dilo», le gritaba, mientras los demás observaban, paralizados por la ceremonia de la que eran partícipes. Entonces la llevaron hacia el fuego. La levantaron de la silla, sus pies descalzos arrastrándose por el suelo de piedra. La acercaron tanto a la chimenea que el calor debió de ser insoportable, sus ropas casi chamuscándose. Era la prueba definitiva. El fuego revelaría la verdad. Un ser humano gritaría de dolor. Un ser de las hadas, decían, se desvanecería en humo y subiría por la chimenea para regresar a su mundo. Bridget gritó. Un grito humano, lleno de terror y dolor. Un grito que debería haber roto el hechizo, que debería haberles devuelto la razón. Pero en sus mentes retorcidas, el grito no era una prueba de su humanidad, sino la furia del ser feérico al ser descubierto. La arrojaron al suelo, a pocos metros de las llamas. Yacía allí, un bulto tembloroso y sollozante, sobre las frías baldosas. Por un momento, parecía que el ritual había terminado. Quizás su sufrimiento había sido suficiente, pero la locura, una vez desatada, tiene su propia inercia. Michael se quedó de pie, jadeando, mirando el cuerpo de su esposa. En su mente, la batalla no había terminado. La criatura seguía allí,
desafiándole. Su verdadera Bridget seguía prisionera. Necesitaba un acto final, un gesto de poder tan absoluto que rompiera el encantamiento para siempre. Sus ojos recorrieron la pequeña habitación y se posaron en una lata de aceite de parafina que usaban para las lámparas, un objeto cotidiano, mundano. En ese instante se transformó en el arma definitiva. Nadie le detuvo cuando la cogió, nadie gritó una advertencia. El horror de lo que estaba a punto de suceder los habían dejado mudos, convertidos en estatuas de sal. Vieron cómo se acercaba a Bridget, cómo destapaba la lata. Ella le miró desde el suelo. En su mirada ya no había lucha, solo una comprensión vacía y terrible. Vio a su marido levantar la lata sobre ella. El líquido frío y aceitosa la empapó, su camisón, sus mantas, su pelo. El olor penetrante de la parafina llenó la habitación, mezclándose con el del humo y las hierbas. Y entonces, Michael cogió un tizón ardiendo de la chimenea, una vara de madera con la punta incandescente. El tiempo pareció detenerse. El único sonido era el crepitar del fuego y la respiración entrecortada de los presentes. Michael Cleary se arrodilló junto a la mujer que había jurado amar y proteger. Y la prendió fuego. Hubo un fogonazo, un hush sordo que consumió todo el aire de la habitación. Las llamas envolvieron a Bridget instantáneamente, una antorcha humana en el suelo de su propia cocina. El grito que salió de su garganta fue un humano, un sonido que ninguno de los presentes olvidaría jamás, por mucho que vivieran. El horror finalmente rompió la parálisis del grupo. Hubo gritos, confusión. Alguien arrojó una manta sobre el cuerpo en llamas, intentando inútilmente apagar un fuego que ya lo había consumido todo. Pero Michael permaneció extrañamente tranquilo. Se puso de pie, con el tizón todavía en la mano, y miró la obra de sus manos. Cuando todo quedó en silencio, salvo por el siseo final de las llamas, se dirigió a los demás. Su voz era firme, llena de una convicción espeluznante. «No es mi esposa», dijo. «He quemado a un changeling. Ahora esperad. En unos minutos mi verdadera Bridget volverá a casa. Vendrá cabalgando sobre un caballo blanco desde el fuerte de Cailin a Granaa». La habitación olía a carne quemada y a locura. El cuerpo carbonizado que yacía en el suelo era la prueba irrefutable de un asesinato brutal. Pero en la mente de Michael Cleary, y quizás en la de algunos de los que le rodeaban, era el sacrificio necesario para un rescate. El crimen no terminó ahí. El pánico se apoderó de ellos. La certeza de Michael se resquebrajó ante la horrible realidad de lo que habían hecho. Tenían que ocultar el cuerpo. Lo envolvieron en un saco, y en la oscuridad de la noche irlandesa, Michael y uno de los primos lo llevaron a un lugar cercano, un terreno pantanoso, y lo enterraron en una tumba poco profunda. De vuelta en la casa, limpiaron la sangre y las cenizas del suelo, reavivaron el fuego de la chimenea, como si nada hubiera pasado, y Michael Cleary se sentó a esperar. Esperó a que su esposa, la verdadera Bridget, la brillante y hermosa Bridget, regresara a casa. Pero la única que cabalgaba en la noche de Ballybadlea era la muerte. El amor, retorcido por el miedo y la superstición, había cumplido su terrible sentencia, y la casa de los Cleary, ahora vacía y silenciosa, se había convertido en una tumba. Basándose en su testimonio y en el de otros que empezaron a hablar, atando cabos sueltos, la búsqueda se centró en los alrededores de la casa. El 22 de marzo, una semana después de su muerte, la encontraron. En una zanja húmeda y poco profunda, no muy lejos de su hogar, un grupo de búsqueda halló la tierra removida. Al cavar, descubrieron un saco, y dentro del saco estaban los restos carbonizados de Bridget Cleary. La brutalidad del hallazgo silenció incluso a los más escépticos. Ya no era una historia de folclore, era un crimen horrendo. El cuerpo fue llevado para ser examinado por el Dr. William Crean. Su informe forense fue un contrapunto desolador y científico a la locura de Michael. El Dr. Crean no encontró signos de enfermedad degenerativa ni de ninguna dolencia extraña que pudiera sugerir una posesión feérica. Lo que encontró fueron pruebas irrefutables de una muerte violenta. El cuerpo estaba quemado hasta casi no ser reconocible, pero aún pudo determinar que la causa de la muerte no fue solo el fuego. Había sufrido contusiones y otras heridas. La conclusión fue clara. Bridget Cleary había sido asesinada antes o durante el acto de ser quemada viva. Con el cuerpo encontrado y la causa de la muerte establecida, las detenciones no se hicieron esperar. La policía arrestó a Michael Cleary, a su padre Patrick Boland, a Mary Kennedy y a los 4 primos Kennedy que estuvieron presentes. Jack Dunn, el doctor de las hadas, también fue detenido por su papel en la prescripción de los rituales. 9 personas en total,
sacadas de sus hogares y llevadas al mundo de las celdas y los tribunales. La noticia explotó. Fue como si una piedra hubiera caído en el estanque tranquilo de la Irlanda rural, y las ondas se extendieran hasta los confines del Imperio Británico. Los periódicos de Dublín, de Londres e incluso de América se hicieron eco de la historia, pero no la contaron como la tragedia de una mujer enferma y un marido enloquecido por el dolor. La titularon El caso de la quema de brujas en Tipperary. De la noche a la mañana, Ballybadlea se convirtió en un símbolo de la Irlanda atrasada, supersticiosa y salvaje que la prensa británica tanto gustaba de retratar. Los periodistas descendieron sobre el pequeño pueblo, buscando detalles escabrosos, entrevistando a vecinos asustados y pintando un cuadro de ignorancia medieval. La comunidad, que se había cerrado para protegerse, se vio expuesta a la mirada despectiva del mundo entero. Se generó un debate nacional. Por un lado, estaban los que veían el crimen como un acto de barbarie imperdonable, una prueba de que Irlanda necesitaba ser civilizada por la mano firme de la ley británica. Por otro, había quienes, sin excusar el asesinato, intentaban explicar el contexto. Hablaban de la pobreza, de la falta de educación, de la ausencia de servicios médicos adecuados en las zonas rurales, factores que creaban un caldo de cultivo perfecto para que las viejas supersticiones se convirtieran en una fuerza mortal. Para muchos irlandeses, el caso fue una fuente de profunda vergüenza. Se vieron reflejados en un espejo que les devolvía una imagen que querían dejar atrás, la imagen de un pueblo anclado en un pasado oscuro, mientras el resto del mundo avanzaba hacia el siglo XX. La historia de Bridget Cleary dejó de ser una tragedia personal para convertirse en una herida nacional. Mientras tanto, los acusados esperaban su juicio en la cárcel de Clonmel. Sus interrogatorios revelaron una desconexión casi total con la realidad de su crimen. Michael Cleary, en particular, seguía insistiendo en que él no había matado a su esposa, había matado a un hada que ocupaba su lugar. Su dolor no era el de un asesino culpable, sino de un hombre que había fracasado en su misión de rescate, un hombre que seguía esperando que su verdadera Bridget volviera. Los demás acusados ofrecieron versiones confusas y contradictorias. Algunos intentaron minimizar su participación, alegando que solo seguían las órdenes de Michael. Otros parecían genuinamente convencidos de la narrativa del Changeling. Estaban atrapados entre dos mundos, el mundo de sus creencias, donde sus acciones tenían una lógica terrible, y el mundo de la ley, donde sus acciones constituían un asesinato en primer grado. La investigación había reunido las piezas del rompecabezas. Tenían el cuerpo, el arma del crimen, si es que se puede llamar así a un tizón y una lata de aceite, los testigos y los sospechosos. La historia estaba completa, desde la enfermedad de Bridget hasta su tumba anónima. Pero una pregunta seguía flotando en el aire, una pregunta que ninguna investigación policial o informe forense podía responder del todo. ¿Cómo es posible que el amor de un hombre por su mujer se transformara en una fuerza tan destructiva? ¿Cómo una comunidad entera pudo observar, participar y luego guardar silencio mientras una de los suyas era torturada y asesinada en nombre de un cuento de hadas? El escenario estaba listo para el clímax de esta tragedia. Un tribunal de justicia, con sus jueces, sus abogados y sus leyes escritas, se preparaba para juzgar un crimen nacido de creencias no escritas, tan antiguas como las propias colinas de Tipperary. El siglo XIX estaba a punto de sentar en el banquillo de los acusados a un miedo que pertenecía a la noche de los tiempos, y el fantasma de Bridget Cleary esperaría el veredicto. El juicio que tuvo lugar en Clonmel en julio de 1895 no fue simplemente el juicio de 9 personas. Fue el juicio de 2 Irlandas. En el estrado de los testigos, con su lógica fría y sus hechos forenses, se sentó la Irlanda del siglo XIX, una Irlanda que aspiraba a la modernidad, gobernada por las leyes del Imperio Británico. Y en el banquillo de los acusados, con sus miradas perdidas y susurrando historias de hadas, se sentó otra Irlanda, mucho más antigua, una tierra tejida con mitos que se negaban a morir. Imaginen la escena. Un tribunal solemne, con sus jueces engalanados con pelucas y togas, un jurado de hombres de bien, comerciantes y terratenientes, y frente a ellos, Michael Cleary y sus familiares, gente del campo, cuyas manos estaban acostumbradas a la turba y al martillo, no a los libros de leyes. Parecían náufragos de otro tiempo, arrastrados a una orilla que no comprendían. La defensa no negó los hechos. ¿Cómo podrían? Había un cuerpo, había testigos. En su lugar intentaron explicar lo inexplicable. El abogado de Michael argumentó que su cliente no tenía la intención de matar a su esposa. Todo lo contrario, creía, con una convicción absoluta y demente, que estaba salvándola. No atacó a Bridget Cleary, sino a la criatura que, en su mente, la había suplantado. Para nosotros hoy suena a locura.
una excusa transparente para una brutalidad imperdonable. Pero para el jurado de Clonmel, compuesto por hombres que habían crecido escuchando las mismas historias al calor del hogar, la idea no era del todo ajena. Podían condenar el acto, pero una parte de ellos, quizás una parte que no se atrevían a admitir, comprendía el miedo del que había nacido. El fiscal, por su parte, pintó un cuadro muy diferente. No habló de hadas, sino de celos y control. Retrató a Bridget como una mujer independiente, moderna y sin hijos, cualidades que la hacían destacar y quizás ser temida. Sugirió que su enfermedad fue la excusa perfecta para que un marido y una familia, anclados en la tradición patriarcal, reafirmaran su autoridad sobre una mujer que se les escapaba de las manos. La superstición, argumentó, no fue la causa, sino el arma. Durante días, el tribunal escuchó los testimonios. Se leyeron los informes forenses que detallaban con una precisión escalofriante el horror infligido a Bridget. Testigos subieron al estrado y con voz temblorosa relataron la noche del 15 de marzo. Y en el centro de todo estaba Michael Cleary, un hombre roto, que escuchaba los detalles de cómo había quemado viva a su mujer con una extraña mezcla de dolor y desconcierto, como si hablaran de otra persona. El veredicto llegó el 5 de julio. El jurado se enfrentó a una decisión imposible. ¿Era Michael Cleary un asesino a sangre fría o un hombre engañado por su propia mente y por las creencias de su comunidad? No pudieron declararlo culpable de asesinato. La intención, ese pilar fundamental de la ley, estaba enturbiada por la niebla del folclore. Michael Cleary fue declarado culpable de homicidio. Homicidio, no asesinato. El tribunal reconoció que en su retorcida lógica no había querido matar a la verdadera Bridget. Nos sentenciaron a 20 años de trabajos forzados, una sentencia dura, pero que implícitamente admitía que algo más que la pura maldad había estado en juego en aquella cocina. Los demás recibieron sentencias variadas. Patrick Boland, el padre que sujetó a su propia hija mientras la torturaban, fue absuelto debido a su avanzada edad y fragilidad. Los primos Kennedy recibieron penas que iban desde los 5 años hasta los 6 meses. Mary Kennedy, cuyo testimonio fue clave, fue puesta en libertad. Jack Dunn, el doctor de las hadas, también fue condenado. La ley había hablado, había impuesto su orden, pero el eco de las viejas creencias aún resonaban en la sala. Michael Cleary cumplió 15 años de su condena. Fue puesto en libertad en 1910. No regresó a Ballyvadlea, a la casa vacía y al campo que guardaba los restos de su esposa. Se subió a un barco en Liverpool y, como tantos irlandeses de su época, zarpó hacia el Nuevo Mundo. Desapareció en Montreal, Canadá, llevándose consigo sus fantasmas. Nunca más se supo de él. Y Ballyvadlea guardó silencio, un silencio pesado, cargado de vergüenza y dolor. El nombre de Bridget Cleary se convirtió en un susurro, una historia de advertencia contada en voz baja. La casa de los Cleary fue abandonada, y con el tiempo, la naturaleza la reclamó, sus muros de piedra desmoronándose como si la propia tierra quisiera olvidar el horror que habían presenciado. Pero la historia de Bridget no terminó con el veredicto ni con el silencio. Su tragedia se convirtió en un legado, un espejo en el que Irlanda se vio obligada a mirarse. Para los historiadores, el caso es una ventana fascinante y terrible a una época de transición. Muestra la tensión entre la fe católica oficial y las creencias paganas que subyacían, una dualidad que definía el alma rural irlandesa. Expertos como la folclorista Angela Burke, en su libro fundamental, The Burning of Bridget Cleary, van más allá de la superstición. Analizan el crimen a través de una lente social y feminista. Argumentan que Bridget fue castigada no solo por estar enferma, sino por ser quien era, una mujer económicamente independiente, asertiva y sin hijos. En una sociedad donde el valor de una mujer se medía por su sumisión y su capacidad para procrear, Bridget era una anomalía. Y la creencia en el changeling fue la herramienta que usó la comunidad para eliminar esa anomalía, para restaurar el orden tradicional. Su máquina de coser, sus sombreros elegantes, sus gallinas, todo lo que la hacía autosuficiente se convirtió en una prueba de su otredad. Su enfermedad, probablemente neumonía, fue reinterpretada como una manifestación de su naturaleza extraña y antinatural. El fuego que la consumió no solo pretendía expulsar a un hada, pretendía purificar a la comunidad de una mujer que no encajaba. El caso de Bridget Cleary se ha filtrado en la cultura popular. Se han escrito poemas, canciones y obras de teatro sobre ella. Su historia resuena porque, aunque los detalles son del siglo XIX, los temas son atemporales. El miedo a lo diferente, la facilidad con la que una comunidad puede volverse contra uno de sus suyos, y cómo el amor puede ser distorsionado hasta convertirse en el más cruel de los odios. Se la conoce como la última bruja quemada en Irlanda. Aunque técnicamente no fue un juicio por brujería, la frase captura la esencia de su tragedia. Murió porque un grupo de personas, cegadas por el miedo a lo sobrenatural, vieron en ella no a una esposa, una hija o una vecina, sino a un monstruo que debía ser destruido.
Hoy, si viajas a Tipperary, aún puedes encontrar los lugares de esta historia. Las ruinas de la casa de los Cleary, la colina de Caillen a Granach, que sigue vigilando el valle con su silencio ancestral. Son lugares tranquilos ahora, cubiertos de hierba y flores silvestres, pero si escuchas con atención, casi puedes oír el eco de una pregunta, la misma que le gritaron a Bridget en sus últimos momentos. Una pregunta que se ha convertido en parte del folclore local, un recordatorio sombrío de su destino. La historia de Bridget Cleary nos obliga a preguntarnos, ¿dónde termina la creencia y dónde empieza la crueldad? ¿Y cuántas veces, a lo largo de la historia, hemos vestido nuestros miedos más profundos con el ropaje de la tradición, la fe o el amor, para justificar lo injustificable? El fuego que consumió a Bridget se apagó hace mucho tiempo, pero las preguntas que dejó tras de sí siguen ardiendo, iluminando los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Y en esa luz, su recuerdo perdura, no como el de un hada, sino como de una mujer de carne y hueso, cuya vida fue robada por los fantasmas que habitaban en el corazón de los hombres.